Como en todas las historias de amor, mi experiencia tiene un inicio hermoso, que poco a poco con el tiempo se va tergiversando en otra nueva realidad. Desgraciadamente muchos nos acostumbramos, pero hoy quiero compartirte mi vivencia para que aprendas a reconocer cuando algo no está bien y tal vez tengas la valentía de salir de ese círculo vicioso. Mi nombre es Adriana y esta es mi historia. En aquel entonces yo tenía 17 años. Me encantaba salir a pasear, ir a la plaza de la ciudad y tomar helado con mis amigas. Recuerdo que entré en una tienda de libros muy grande y conocida, de esas que tiene un logo amarillo. Estaba hojeando unos libros que me llamaron la atención cuando un chico se paró a mi lado. Él inició la plática diciendo que ese libro no era tan bueno como parecía. Yo sonreí y le dije que me interesaba porque era de esas comedias románticas que me gustaban. Se presentó diciendo que su nombre era Ricardo y que me podría recomendar un libro aún mejor que ese. Si bien era muy antiguo, me haría sentir un mundo de emociones. Mis amigas estaban afuera esperándome a que comprara mi libro, porque sí, hasta el día de hoy soy de esas personas que prefiere leer que ir a ver una película al cine. Siento que mi imaginación es mucho mejor. Salimos de la librería y Ricardo me pidió mi número de celular. Yo claro que se lo di, me agradó mucho, no solo en su físico, sino también en la manera en cómo platicamos de la lectura. Esa misma noche me envió un mensaje de texto y empezamos a comunicarnos. Me dijo que tenía 22 años y se había recibido de ingeniero civil en la UNAM. Sentí que era muchísimo mayor que yo, sin embargo, lo que me consolaba era que me faltaban unos cuantos meses para cumplir 18. Poco a poco nos unió nuestra pasión por la literatura y las charlas interminables sobre nuestros autores favoritos. Era el hombre más encantador que había conocido. Sus ojos cafés, su sonrisa cálida y su voz suave me atraparon desde el primer momento. Nos volvimos inseparables. Pasábamos horas hablando por teléfono, y eso hizo que me formara una idea de él aún más grande de lo que imaginaba. Ricardo fue a visitarme a mi casa y mi madre le hizo una serie de preguntas exhaustivas. Y era comprensible, mi papá trabajaba a bordo de una plataforma petrolera, por lo que no estaba en casa mucho tiempo. Así que ella era la responsable de mi hermano menor y de mí. Ricardo empezó a visitarme seguido, e incluso me acompañó a mi primer día de clases en la universidad. Sin que yo me diera cuenta, él empezó a tomar el rol de padre o protector mío. Más o menos, al tercer mes de estar saliendo me pidió ser su novia. Fue de una manera tan romántica. Me visitó en la madrugada a mi casa, llevó un trío y un ramo de rosas grandes. Cuando me asomé por la ventana y lo vi, sentí que mi corazón se me salía del pecho. Rápidamente me puse unos zapatos y salí a verlo. Esa noche fue algo que jamás olvidaré. Fueron pasando los meses y mi novio se volvió muy posesivo conmigo. Yo pensé que era normal, que siempre estuviera a mi lado, que me cuidara y acompañara en todo momento. Me hacía sentir valorada y querida. Incluso mi madre decía que se sentía más tranquila con él a mi lado, ya que en la Ciudad de México había mucha más inseguridad que ahora. Así que para mí, eso era algo completamente normal. Todo comenzó a cambiar cuando Ricardo empezó a interesarse por la brujería. Al principio parecía un simple pasatiempo, algo inofensivo que le apasionaba. Me hablaba de antiguos rituales que ayudaban a hacer mejor a las personas o a conectarse con los antepasados. En general, la plática, lejos de dar miedo, era muy interesante. Como te había dicho, a él le gustaba leer, así que empezó a buscar libros de brujería blanca o verde, que según tengo entendido son buenas y curativas. Sin embargo, no sé en qué momento, él empezó a tornarse más oscuro. Nunca pensé que aquello que parecía un hobby beneficioso se convertiría en una oscura obsesión. Una noche, ya teniendo tal vez 4 meses de noviazgo, Ricardo me invitó a su casa. Me dijo que quería mostrarme algo especial, algo que probaría que la brujería era real. Yo le dije que no quería ir, que tenía miedo,
Yo soy una persona muy temerosa de lo paranormal. Por eso mis lecturas siempre son de comedia o románticas. Las películas de terror o de demonios casi no las veo, porque siento que durante 3 días estoy siendo observada. Sin embargo, él me insistió mucho, así que decidí darle una oportunidad. Él vivía solo, se había independizado de sus padres, aunque vivían en la misma ciudad que nosotros. Así que para mí eso aumentaba más mis nervios, porque jamás habíamos estado a solas, y yo no conocía su casa. Cuando entré a su hogar, lo primero que vi era una pequeña sala. Se veía muy acogedora y hasta te puedo decir que estaba arreglada con muy buen gusto, muy seria pero elegante, muebles oscuros, cortinas muy sobrias y un cuadro en colores neutros que hacía juego con todo aquello. Después estaba la cocina. Ahí pude observar que había una botella de vino en la mesa y un par de cubiertos. Me imaginé que íbamos a cenar ahí. Él notó mi nerviosismo, por lo que me tomó de la mano y nos dirigimos a una de las 2 habitaciones que estaba en un pasillo. Al abrir la puerta me dijo que esa era su habitación. Por cierto, era muy hermosa y como gótica. Las sábanas y las cortinas eran de color negro. Tenía una televisión acomodada en la pared y un escritorio de cristal. Yo pensé que ahí nos íbamos a quedar. Sin embargo, Ricardo cerró la puerta y me dijo que el cuarto que quería que yo viera era el otro. Cuando abrió la puerta, lo primero que pude percibir fue un olor a velas. Después, cuando observé con detenimiento, vi que había un librero de madera con libros y algunos adornos, una mesa con un altar en donde tenía a la muerte y también unos santos. Incluso tenía una imagen tipo hindú. También habían velas encendidas y un recipiente como circular en el centro. Pero lo que más me asustó ver fue un pentagrama pintado en el suelo. Él me soltó la mano y se acercó a la mesa donde tomó un encendedor y prendió 5 velas negras que estaban acomodadas en los picos del pentagrama. Posteriormente me tomó de la mano y con una mirada intensa me dijo que quería asegurar nuestro amor para siempre. Sentí un escalofrío en el cuerpo y le dije que no quería estar ahí. Él me dijo que me amaba y quería que estuviéramos siempre juntos, que había tenido malas experiencias en el pasado y que sentía que yo era la indicada, y deseaba hacer un pacto conmigo, donde él me demostraría su amor para siempre. Acá fue muy astuto porque me decía todo como que él me daría su amor, que él me daría su fidelidad. Yo estaba renuente. Le dije que no y que me quería ir. Él se me quedó mirando y me dijo que entendía que tuviera miedo, pero que no me preocupara, que no pasaba nada si no lo amaba lo suficiente, que tal vez yo no era la mejor persona para él, que me llevaría a casa con mis padres. Su habilidad para controlarme, su mirada y hasta su manera de actuar hizo que me sintiera mal. Entonces, ante tal presión, accedí a sus peticiones. Solo que le dije que no quería que estuviéramos en esa habitación, y mucho menos en el suelo. Él me dijo que estaba bien, que podríamos ir a su cuarto. Salimos de aquel lugar tenebroso y nos dirigimos a su habitación en donde estaba la cama. Me senté y me dijo que ahora regresaba. Como a los 5 minutos trajo un par de copas de vino tinto. Bebí un sorbo y lo sentí muy amargo. Le dije que sabía raro, pero él me dijo que aquel vino era viejo y que su sabor era normal. Posteriormente nos empezamos a besar. Me pidió que me terminara la copa, así que lo obedecí. El sabor era amargo y metálico, pero lo que más me perturbó fue la sensación de calor que se extendió por todo mi cuerpo. Como a los 10 minutos me empecé a sentir mareada. Sin embargo, seguimos besándonos. Y no sé en qué momento perdí el conocimiento. Lo único que recuerdo fue que desperté como a las 2 de la madrugada y él me estaba trayendo un café.
Me dijo que se me subió la botella de vino que habíamos bebido, pero que con esta bebida caliente me sentiría mejor. Yo me fui levantando lentamente de la cama. Sentía como si mi cuerpo estuviera adolorido o dormido. Entonces le pregunté si habíamos tenido intimidad. Él me dijo que no, que me había dormido y que él no hacía esas cosas, que simplemente me dejó dormir y se acostó a mi lado. Si bien se me hacía extraño, no dudé en absoluto de sus palabras, así que fui al baño a alistarme para que me llevara a casa y pude sentir cuando me estaba colocando uno de mis zapatos que tenía una lastimada en el pie. Era como un pequeño corte justo en la orilla de este. Se me hizo raro, pero no dije nada. Solo me coloqué los zapatos y salí para que me llevara a casa. En el trayecto le dije que mi madre seguramente estaría preocupada. Él me dijo que estuviera tranquila, que bajaría a hablar con ella. Efectivamente, así lo hizo. Se bajó y habló con mi madre, quien estaba en la sala esperándome. Ella se disgustó, pero algo hizo que sonriera. Así que solo me abrió la puerta de la casa y me dijo que me fuera a dormir. Desde aquella noche, las cosas empezaron a cambiar. Ricardo se volvió más posesivo, controlando cada aspecto de mi vida. Si hablaba con algún amigo, se enfurecía. Si salía sin él, me hacía sentir culpable. Pero lo peor estaba por venir. Comencé a tener pesadillas horribles. Soñaba con sombras que me perseguían, con manos frías que me agarraban en la oscuridad. También soñaba con Ricardo. Pensaba al despertar que hasta en mis sueños lo tenía cuidándome. Pero bueno, decidí seguir con mi vida a su lado. Cuando cumplimos 10 meses de relación, él me pidió matrimonio. Yo le dije que todavía no había terminado la escuela, pero me dijo que no importaba, que me iba a apoyar para que terminara la universidad. Mi madre estaba tan contenta porque, según decía, era un buen hombre y tenía con qué mantenerme y cuidarme, hablando de manera monetaria. Así que por ahí Ricardo tenía la aprobación de mis papás. Yo me sentía entre la espada y la pared. Entonces acepté casarme con la condición de que seguiría yendo a la escuela. De recién casados todo parecía ir bien. Me mudé a su departamento y Ricardo cumplió su promesa de apoyarme en mis estudios. Me llevaba y recogía a la escuela. Y aunque me parecía un poco sobreprotector, lo tomaba como una muestra de su amor y preocupación. Sin embargo, esta protección comenzó a aumentar con el tiempo. Ahora incluso me controlaba a qué hora debía de estudiar, al grado de exigirme levantarme de madrugada para hacer mis actividades escolares. Así no le quitaría el tiempo de convivencia que teníamos juntos. Yo estaba como ciega, así que hacía todo lo que él me pedía. Incluso llegamos a tener intimidad en el cuarto de brujería que había en el departamento. Decía que eso lo emocionaba, que él invocaba espíritus para que le abriera el camino en su trabajo, y era una manera en que él les pagaba a ellos, que no hacíamos daño a nadie, y hasta disfrutábamos de hacer aquello. Yo no quería, pero realmente sentía que estaba bajo su control. A los 6 meses de casados me embaracé. Yo no sabía del por qué, ya que tomaba píldoras anticonceptivas. Sin embargo, al parecer no funcionaron. Lo peor fue que, haciendo cuentas, el día probable de embarazo fue cuando entramos a ese cuarto del terror. Alguna vez escuché una historia en el canal donde a una mujer le gustaba tener relaciones en un cementerio o algo por el estilo. Crean cuando le decimos que estas cosas pasan. Yo soy testigo de que hay personas que se apasionan con el tema y no tienen miedo a hacer ese tipo de locuras. No obstante, yo estaba muy nerviosa por cómo estaba sucediendo todo. Al estar embarazada, Ricardo me cumplía mis antojos, me mimaba y me pidió que dejara de estudiar hasta que naciera el bebé, que disfrutara de mi embarazo. Yo no quería, pero en mi ceguera accedí. Entonces se aprovechaba para convencerme en que no necesitaba amigos, que él era suficiente compañía para mí.
Lentamente me fue aislando. Dejé de asistir a reuniones y fiestas universitarias. Mis amigas me llamaban preocupadas, pero él siempre encontraba una excusa para que yo no saliera. Y cuando ellas querían venir a verme, me decía que estaba cansado y que no quería que vinieran personas a nuestro departamento. También empecé a notar cambios significativos en mi persona. Me volví retraída, nerviosa y, para colmo, empecé a padecer malestares inexplicables. Despertaba con moretones en los brazos y piernas, sin recordar haberme golpeado o caído. Cada noche me sentía más y más cansada. A menudo tenía pesadillas inquietantes que me dejaban con una sensación de opresión en el pecho. Ricardo me decía que los moretones eran probablemente causados por mí misma, o que los malestares eran normales por el embarazo. Mi aislamiento se volvió casi total. Dejé de hablar con mis amigas por completo, y mi mundo se redujo a las paredes de nuestro departamento y a Ricardo. Llamaba a mis padres por teléfono cuando él no estaba en casa, porque cuando llegaba demandaba toda mi atención. Conforme pasaban los meses, las noches se volvieron un martirio. A menudo en la madrugada me despertaba con la sensación de que alguien me estaba observando. Había momentos en que podía jurar que veía sombras moviéndose en el cuarto. Pero Ricardo siempre decía que era mi imaginación, que las hormonas del embarazo me estaban jugando malas pasadas. Así que eso hizo que empezara a dudar de mi propia cordura. Con los días me sentía aún más cansada, al grado de que los médicos me enviaron a reposo total. Y ahí Ricardo se encargaba absolutamente de todo, hasta me ayudaba a bañar, ya que mis piernas no me respondían rápidamente. Acá viene una parte escalofriante, así que pon mucha atención. Una madrugada sentí la necesidad de levantarme para ir al baño. Cuando estaba a punto de abrir los ojos, escuché varias voces a mi alrededor. Reconocí de inmediato a la de mi esposo, pero las otras dos no. Eran de dos mujeres. Con cuidado, entreabrí los ojos y vi a dos señoras que estaban a mi lado. El temor hizo que abriera de golpe los ojos y me arrastré hacia el otro extremo de la cama. Ricardo me dijo que no me preocupara, que todo estaba bien, que eran parteras que habían venido a revisar cómo estaba el bebé, ya que solo faltaban unas cuantas semanas para su nacimiento. Yo les grité que se fueran, que no estaba interesada, sean parteras o no, en que me estuvieran tocando mi estómago, que no tenían por qué estar ahí. Él les pidió que se marcharan. Aquellas mujeres salieron de la habitación y cerraron la puerta. Mi marido me dijo que venían solo a revisar y que estaban rezando para que todo saliera bien. Le dije que quería irme con mis padres. Él me dijo que no, que me quedaría con él porque era mi esposo y tenía que obedecerlo. Además de que únicamente quería mi bienestar. Le grité que ya no quería estar con él, que me daba miedo y sentía que me asfixiaba, que sus rarezas eran escalofriantes y que no me agradaba cuando entraba a su cuarto de brujería. Detestaba que me obligara a acompañarlo y que no me dejara vivir libremente. Él contestó que tenía que cuidar a nuestro hijo porque era el anticristo, que venía a hacer cosas grandes. Yo le dije que estaba loco, que cómo podía pensar en aquello. La expresión de Ricardo se tornó sombría. Sus ojos, que alguna vez habían sido cálidos, ahora reflejaban una frialdad aterradora. Me dijo que yo no entendía, que el bebé que llevaba en mi vientre tenía un propósito más allá de nuestra comprensión y que debía protegerlo a toda costa. Intenté levantarme de la cama decidida a irme, pero Ricardo me agarró del brazo con fuerza. El miedo se apoderó de mí, no solo por mi seguridad, sino también por la de mi bebé. Me sentía atrapada, sin salida, en una situación que se volvía cada vez más insostenible. Durante los siguientes días, Ricardo se volvió aún más controlador. No me dejaba sola ni un momento. Incluso pidió vacaciones para estar siempre a mi lado. Finalmente llegó el momento del parto y ahí fue cuando decidí
que tenía que escapar de ese hombre loco. Cuando llegamos al hospital, Ricardo avisó a mis padres y a mis suegros que estábamos ahí, y todos llegaron para acompañarnos en el gran día. Aproveché la oportunidad mientras ellos estaban presentes para informar que quería dejar a mi esposo. Todos estaban sorprendidos, pero no me importó. Les conté lo que estaba pasando, de los delirios de Ricardo sobre nuestro bebé siendo el anticristo, sus noches de rezos diabólicos y las mujeres que metía a la casa cuando yo estaba dormida. Mis papás tomaron cartas en el asunto y se metieron a defenderme. Mis suegros sorprendidos salieron a hablar con él, tratando de hacerle entender que todo eran delirios y que no debía de lastimarme ni al pequeño. Sin embargo, se armó un alboroto. Cuando me metieron al quirófano para mi cesárea, realmente no sé qué sucedió afuera. Solo sé que cuando llegué a mi cuarto del hospital, Ricardo ya no estaba. Mis suegros se quedaron unos momentos para ver a su nieto y luego se disculparon. Dijeron que tenían asuntos pendientes. Mis padres no me dejaron sola ni un momento. Rápidamente llamaron a un abogado y a través de él inicié el proceso de divorcio. El niño nació sano, pero yo seguí un poco enferma y sufría de pesadillas. Mi mamá, al ver que nada funcionaba, decidió llamar a una señora que curaba. La trajeron a la casa porque realmente no podía estar mucho de pie. La curandera, al llegar, comenzó a hacerme limpias, tanto a mí como al pequeño. Sentí un alivio de inmediato, como si un peso se levantara de mis hombros. La señora recitaba oraciones y Padres Nuestros mientras pasaba ramas de hierbas por mi cuerpo. Yo cerraba los ojos con fe, dejándome llevar por sus palabras. Con cada sesión empecé a sentirme más fuerte y menos atormentada por las pesadillas. La curandera me explicó que estaba limpiando las energías negativas que se habían acumulado alrededor de mí y de mi pequeño. También realizó rituales especiales para protegernos a ambos de cualquier mal que pudiera acecharnos. Poco a poco comencé a recuperar mi salud y mi paz mental. Mis padres estuvieron a mi lado todo el tiempo, asegurándose de que nada nos faltara. El proceso de divorcio avanzó rápidamente y pronto me vi libre de Ricardo y de su oscura influencia. Iba a visitar al niño una vez por semana y siempre con alguien de la familia presente, pero al parecer no mejoraba con su psicosis, a pesar de ir a un psicólogo, por lo que sus padres pidieron al juzgado que no le permitieran a Ricardo que estuviera a solas con el pequeño, porque según quería robárselo. Así que nos ingeniamos para que él se fuera alejando de nosotros. Ahora han pasado 14 años y déjame decirte que todavía no me he vuelto a casar. Vivo con mis padres y mi hijo. Sin embargo, noto que él es diferente a los demás niños. Sí es un chico bueno y obediente, pero creo que puede ver y escuchar cosas que nosotros no podemos. No creo que sea el anticristo, ni mucho menos, pero creo que tiene un sexto sentido, tal vez en la manera en que fue concebido o por las cosas que seguramente me hizo Ricardo cuando estaba embarazada. Pero yo lo guío. Vamos a misa cada domingo. Está bautizado e hizo su primera comunión. A veces me dice que tiene presentimientos y suceden. Yo lo escucho y comprendo. Prefiero guiarlo yo a que otra persona fanática como su padre le mete ideas en la cabeza. A Ricardo no lo he vuelto a ver, sin embargo siento que va a aparecer en algún momento de su vida. Me enfoco en el presente para que cuando ese día llegue, mi hijo sepa actuar de manera sensata y no desarrolle una obsesión por la brujería. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?